Poder hablar. Bueno, pues voy a hablar hoy de una cuestión que tiene, creo que, importancia cuando nos referimos dentro de la ley de procedimiento administrativo a las cuestiones que hacen relación a la revisión de los actos. En principio voy a ver solo lo relativo a la revisión por la propia administración y dejaremos los recursos para otro momento. En esa situación que se genera, se presume que, con arreglo a la ley, los actos que dictan las administraciones públicas se presume que son válidos, pero amigo, esa presunción es mucho presumir. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que tienen defectos y esos defectos pueden ser que se trate de una mera irregularidad no invalidante, como si no pasara nada. Puede ser que los hagan los actos anulables o puede ser que se incurra en nulidad de pleno derecho. Entonces, frente a esa presunción de veracidad, lo que establece la ley es la posibilidad de que eso que no es bueno, que no está bien hecho, pueda ser rebatido. Y se puede hacer desde los puntos de vista, por un lado, por la propia administración y por otro lado, por los particulares, mediante los correspondientes recursos administrativos. Bien, pues entrando en esta materia ya concreta, vamos a ver lo relativo a esta primera parte únicamente, ¿no? Después veremos algún supuesto relacionado con ello para así poderlo concretar de un modo mejor. Bueno, entonces esto que vengo aquí, la revisión de los actos en vía administrativa, Paisanín os dice lo que os he dicho anteriormente, que sí, que se presume, pero cuidado, que hay que ver que eso no es así. De todo eso, como os digo, se deduce que hay dos posibilidades. Una, la revisión de oficio por la propia administración y otra por la medio de los particulares. Dentro de lo primero, la revisión de oficio se puede tratar de la revisión de oficio estrictamente, bien de los actos o de disposiciones nulas de pleno derecho. Se puede hablar de aquellos actos que son anulables conforme a una declaración de lesividad o incluso se puede hablar de los actos desfavorables o de gravamen que se lleve a cabo mediante una revocación del artículo 109. Si hablamos desde el punto de vista de los particulares, lógicamente tenemos que hablar de los recursos. Y la ley distingue entre recursos ordinarios, el de alzada y la reposición, y un recurso extraordinario que es el recurso de revisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos entonces esto, la revisión de disposiciones y actos nulos. Vemos que hay una revisión de actos nulos y una revisión de disposiciones, actos y disposiciones nulos. Por un lado, actos administrativos que puede hacerse de oficio o a instancia de parte y las disposiciones administrativas que solo puede hacerse de oficio. Característica principal de esta revisión es que se puede hacer en cualquier momento. No existe límite temporal, ¿de acuerdo? La revisión de los actos anulables es la que aparece en el artículo 107, actos favorables para el interesado que sean anulables conforme al artículo 48, lo que es la anulabilidad. ¿Qué ocurre en este caso? Que aquí la Administración, de oficio, debe iniciar un procedimiento administrativo para declarar que su acto, ese acto que ella dictó anteriormente, es lesivo para la Administración. Pero ¿qué pasa? No se agota ahí. Una vez declarada esa lesividad, lo que tiene que hacer es impugnar ese acto declarado lesivo ante la jurisdicción contencioso administrativa en plazo de 2 meses. ¿De acuerdo? La otra situación es la revocación de los actos anulables, que bien puede ser por una infracción, podríamos decir, de las leves de la anulabilidad, o bien puede ser por simples motivos de oportunidad. ¿De acuerdo? Bien, hay luego otras cuestiones que trataremos y dentro de los recursos pues vemos que unos recursos ordinarios y un recurso extraordinario que es el de revisión. Dentro de los ordinarios están el de alzada y el de reposición. Para la interposición del de alzada, bueno, dependiendo en este caso si se trata de una resolución expresa o ha habido silencio. En caso de resolución expresa, 1 mes. El órgano al que se presenta es el que lo dictó o el superior jerárquico. Ante quien se presenta. Otra cosa es quién tiene que resolver, que siempre será el superior jerárquico, y el plazo de resolución es que tienen para llevarla a cabo es de 3 meses. Si no hay una resolución en plazo, se entiende desestimatorio, aunque hay unas ligeras salvedades con arreglo dispuesto en el artículo 24.
El plazo no, el recurso de reposición es un recurso potestativo, si quieres lo interpones, si no, y si no, no. Este es contra los actos que agotan la vía administrativa, frente al de alzada, que es contra los que no agotan la vía administrativa. El plazo de interposición también, en el caso de que se trate de actos de actos expresos, es de un mes, y conoce y se presenta ante el órgano que lo dictó, que tiene también un mes de resolución, un mes para dictar y notificar la resolución. En caso de que eso no haga, el efecto es desestimatorio. Y el recurso extraordinario de revisión es para circunstancias tasadas que aparecen en el artículo 125, tiene que ser alguna de ellas. El plazo de imposición será 3 meses o 4 años, dependiendo. Ante el órgano que lo dictó se interpone y también es ese órgano que lo dictó el encargado de dictar la resolución, para lo que tiene un plazo de 3 meses y si no se hace será desestimatorio. Cuando se trate de actos presuntos no hay plazo en sí para la interposición y lo otro será el mismo tiempo o lo mismo que hemos visto, con una salvedad respecto a la estimación o desestimación en el caso del recurso de alzada, según se trate de unas cuestiones u otras que no vamos a entrar en ese detalle. Bien, pues dentro entonces de todo eso, vamos a ver lo que es la revisión en sí por la propia administración. La revisión de actos administrativos y disposiciones nulos o nulas de pleno derecho que se contemplan en el artículo 106. Bueno, pues eso, tenemos que distinguir, lo primero tenemos que distinguir entre revisión de oficio de los actos y de las disposiciones administrativas, de los reglamentos, ¿de acuerdo? En principio, la revisión de los actos administrativos puede tratarse de actos favorables o desfavorables para el interesado, eso es lo de menos, pero lo que tienen que incurrir es una nulidad de pleno derecho del artículo 47, una de esas circunstancias. Pero nos preguntamos, ¿puede ser revisado cualquier acto administrativo en el que se dé esa circunstancia? Lo cierto es que no, porque para poder ser revisado debe reunir dos requisitos importantes: que se trate de un acto definitivo, la resolución de un procedimiento, o que tengan carácter firme. Firme aquellos contra los que ya no se puede interponer recurso en vía administrativa. ¿Por qué? Porque se agotaron los medios que existían, los recursos que había, o porque se dejó pasar el tiempo sin hacerlo, ¿de acuerdo? El plazo que hay para esto no hay limitación temporal, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esa nulidad absoluta sí es imprescriptible. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es de oficio o a solicitud del interesado, mediante la llamada acción de nulidad. Solo para los actos, estamos hablando ahora de los actos administrativos, ¿de acuerdo? A solicitud del interesado, y que cabe la posibilidad de que el órgano que sea competente para ello inadmita esa solicitud que hemos formulado, básicamente conforme al dispuesto en el artículo 106.3, porque no se base en el artículo 47, en una causa de nulidad de pleno derecho, porque esa solicitud carezca manifiestamente de fundamento o porque se hayan desestimado cuestiones similares con esa que se plantea. En la tramitación tenemos que tener en cuenta que es necesario recabar el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma. Podemos decir que se trata de un informe que es preceptivo y vinculante. ¿Por qué? Porque si el Consejo de Estado o el órgano dice que no, pues no procederá a la nulidad, la creación de nulidad como tal. Bueno, y ese procedimiento debe finalizar, tiene que resolver expresamente declarando la validez o la nulidad del acto, en cuyo caso, si se declara nulidad, se revocará el acto administrativo, pudiéndose dar lugar incluso a indemnización. El plazo de resolución de este procedimiento es de 6 meses y si no se resuelve en ese plazo, los efectos serán distintos. Depende de si se ha iniciado de oficio, que se producirá la caducidad del procedimiento, o si se ha iniciado a solicitud del interesado, desestimación por silencio administrativo en negativo. Lógicamente, esa resolución es recurrible tanto en vía administrativa como en vía judicial, ¿de acuerdo? Dentro de esto cabe esa posibilidad, dentro del artículo 106 y 107,
contempla el artículo 108 la posibilidad de la suspensión de la ejecución del acto en revisión. Bueno, se está llevando a cabo, cabe la posibilidad de suspender la ejecución de ese acto que estamos tramitando para ver si declaramos la nulidad, y nos dice que sí, que el órgano competente para declarar la nulidad puede suspender la ejecución del acto cuando éste pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Ya estamos. ¿Cuándo se producirá eso? ¿Qué circunstancias? Pues será un poco complejo, ¿de acuerdo? Bueno, luego veremos un ejemplo sobre un caso sobre esto para ver, concretarlo más. Por un lado estamos entonces, hemos visto lo relativo a la declaración de nulidad de los actos nulos de pleno derecho, de oficio o a solicitud. Otra cosa es la declaración de nulidad de las disposiciones administrativas nulas de pleno derecho, a las que se refiere el artículo 47.2. Bueno, pues esto también ocurre lo mismo, pues que contradice una disposición u otra de rango superior, regula materias que están reservadas a la ley, es contrario a la Constitución, etc. Bueno, pues para ello también hay que declarar, para declarar la nulidad también ha de seguirse un procedimiento, como el que hemos visto para los actos administrativos. En este caso, únicamente no solo es posible la iniciación del mismo de oficio, no cabe la solicitud de persona interesada. Y los efectos que se derivan de la resolución del procedimiento, del transcurso del plazo de 10 meses desde el inicio, sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Lógicamente, estamos en esto que la ha iniciado. No cabe la posibilidad no cabe la posibilidad de hacerse a solicitud de persona interesada. Y dice Paisanín, yo me pregunto, ¿cuáles son los efectos de la declaración de nulidad? Cuando lo que se revisa lo que se revisa es una disposición y se declara la nulidad, ello no determina automáticamente la nulidad de todos los actos administrativos singulares de aplicación de esa disposición o que se hayan dictado a su amparo, sino que estos, cuando sean firmes, subsistirán y se considerarán válidos y eficaces. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. E incluso veremos una cuestión relativa con la posibilidad de que si concurren las circunstancias que dan lugar a la responsabilidad patrimonial, pueda dictarse la correspondiente indemnización por los daños que se han podido causar. En ese caso que poníamos, el señor que ha realizado determinadas actuaciones como consecuencia del otorgamiento de una licencia para llevar a cabo la explotación de un balneario, resulta que después fue dictado ese acto administrativo siendo nulo del pleno derecho. ¿Por qué? Porque era competencia de un ministerio. Bueno, pues este señor ha realizado unos determinados desembolsos, concurren las circunstancias a que hace referencia la ley del régimen jurídico del sector público para que se pueda configurar una responsabilidad, pues en la misma resolución se podría indicar esta circunstancia de indemnización. Bueno, esto sería la revisión como tal de los actos nulos, actos o disposiciones nulas de pleno derecho, ¿de acuerdo? La otra cuestión importante que se recoge es la revisión de actos anulables. Ya no son los nulos de pleno derecho, sino revisión de actos anulables, lo que se conoce como la declaración de lesividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces el artículo 106 dice que podrán impugnar ante las administraciones públicas, podrán impugnar ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables. Actos favorables que sean anulables, conforme al dispuesto en el artículo 48, esa nulidad relativa. Previa la declaración de lesividad para interés público. O sea, ha dictado la administración un acto administrativo y resulta que es favorable para el interesado y posteriormente se da cuenta que dice, oye, esto aquí yo creo que encima ocurre una causa de anulabilidad y además es que esto es lesivo para el interés público. ¿Qué es lo que hago? Tramitar un procedimiento en el que declararé esa lesividad y una vez que lo haya declarado, lo que tengo que hacerlo es impugnarlo ante el orden contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Son dos partes, dos fases. Una
fase administrativa y una fase judicial, ¿de acuerdo? Bien, cuestión importante o a tener en cuenta con relación a lo que hemos visto anteriormente del artículo 106, allí era in secula seculorum, no existe un plazo en el que para poder hacerlo, esa nulidad del pleno derecho es imprescriptible como tal, mientras que aquí sí existe un plazo de 4 años, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la nulidad relativa sí prescribe por el transcurso del tiempo y tiene un plazo de 4 años para dictar la declaración de lesividad. Si pasan 4 años, ya no se podrá revisar ese acto. 4 años desde que se dictó como tal. Y como digo, hay un procedimiento que es bifásico, la vía administrativa, dentro del plazo de los 4 años que se dictó, puede iniciar un procedimiento para dictar la preceptiva declaración de lesividad para el interés público. No podrá adoptarse esa resolución una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo en cuestión. Esa declaración, esa declaración no, esa procedimiento como tal dice que exigirá la previa audiencia de cuantos aparezca como interesado en el mismo. Previa audiencia, sin más, no dicen nada más, en los términos establecidos por el artículo 82, que sabéis que se refiere al trámite de audiencia. Este plazo de 6 meses para dictar resolución, si pasa ese plazo, se producirá la caducidad. Lógicamente, si está todavía en tiempo, aunque se haya producido la caducidad, podrá iniciar un nuevo procedimiento si no han pasado los 4 años, pero el procedimiento en sí habrá caducado. No es posible o no se contempla la posibilidad de a solicitud del interesado porque es difícil que alguien que tiene al que se ha adoptado un acto favorable pueda impugnar el mismo, ¿de acuerdo? Esa declaración de lesividad no es recurrible, es un trámite, un acto de trámite para acudir a la vía judicial y una vez que se haya efectuado deberá ser notificada a los interesados en ese procedimiento a efectos, nos dice la ley, puramente informativos. Una vez que se ha producido hay que impugnarlo en la vía judicial, en los tribunales contenciosos administrativos, conforme a la ley 29 de 1998, mediante una demanda, ¿de acuerdo? Ya hemos visto anteriormente también que cabía la suspensión de la ejecución del acto conforme a lo dispuesto en el artículo 108, ¿de acuerdo? En este sentido, respecto al órgano competente para declarar la lesividad, nos dice la ley que si el acto proviniera de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, pues tendremos que acudir a ver la legislación, lo que dice en cada caso concreto, cuál es el órgano competente para ello. Pero si el acto proviniera de las entidades que integran la administración local, esa declaración debe adoptarse por el pleno de la corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad, que yo entiendo que se refiere a las asambleas vecinales en los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto. ¿De acuerdo? El último punto, importante como tal, es la revocación de los actos administrativos. Tenemos, por un lado, la revisión de oficio como tal, la declaración de lesividad, primero el 106, la declaración de lesividad del artículo 107, y ahora lo que vemos es esta revocación que aparece en el artículo 109. La revocación, una decisión de la administración de cancelar jurídicamente un acto anterior. Bueno, a diferencia de la anulación o invalidación que implica la retirada del acto por motivos de legalidad, la revocación equivale a su eliminación o derogación por motivos de oportunidad o de conveniencia administrativa. El acto puede ser perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos y la administración decide pues retirarlo de la circulación, ¿de acuerdo? Se trata de actos desfavorables o de gravamen y se podrá hacer mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción y siempre que esa revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, no sea contrario al principio de igualdad, al interés público, al ordenamiento jurídico, y entonces esos son, bueno, entonces una serie de circunstancias que tenemos que tener en cuenta. Sí se establece cuáles son los órganos competentes para la revisión de oficio, que posteriormente después veremos
Lo de la rectificación de errores, nada, pues errores materiales o aritméticos en cualquier momento se puede llevar a cabo. La suspensión ya lo hemos visto. Y lo último es que hace relación que cuando no podrán ser ejercidas estas facultades de revisión que hemos visto. Lo hemos comentado en el último de los apartados, dice que cuando por prescripción de las acciones, no está muy claro cuál la prescripción, bueno, yo no sé, estará claro, yo no lo tengo tan claro, bien por el tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido, o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o de las leyes. Esto es decir mucho y no decir absolutamente nada. Por el tiempo transcurrido. ¿Y cuándo son? ¿3, 5, 20, 50 años? Lo último que tenemos que tener en cuenta es que en el artículo 35 se incluye como acto administrativo que debe ser objeto de modificación el acto que resuelva un procedimiento de revisión. ¿eh? No se limita el uso de este requisito a un tipo concreto de procedimiento de revisión, por tanto, en buena lógica, la motivación se deberá observar tanto si se trata de la revisión prevista en el artículo 106 como se la deriva de una declaración de lesividad del artículo 107 o se acuerda la revocación del artículo 108. Parece ser que como no está delimitado, debe entenderse como tal. ¿De acuerdo?